Dios te intenciones. bendiga mucho, que tengas un bendecido día. Quería compartirte en este día el devocional antes de irme a trabajar, que se encuentra en el capítulo 3 de Segunda de Crónicas. Dice que comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado la era para Ornán Jebuseo. Pero el texto que resalta es que fue preparado el lugar en el monte Moriah. ¿Y cuál es ese monte? Es el mismo donde Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo. Es el mismo lugar donde Dios establece un pacto perpetuo con Abraham por cuanto él presentó el sacrificio en su corazón, aunque quizás físicamente no lo hizo porque Dios no se lo permitió. Pero era toda una alegoría de lo que iba a pasar, porque Dios sí iba a sacrificar a su hijo. Jesús sí iba a ser entregado, Jesús sí iba a ser consagrado en el altar e iba a ser muerto. Abraham no lo hizo, pero la intención de su corazón estaba resuelta a hacerlo. Por eso Dios tiene que decirle: detente, porque he visto que temes a Dios. El Señor tiene que hablarle, frenarlo y establecer un pacto por todas las generaciones con él. Y ahora llega el cumplimiento, porque en ese mismo lugar donde no se presentó ese sacrificio de su hijo, pero sí después de un carnero, Dios establece el lugar para edificar su casa. Es decir, todo lo que Dios hace es con un propósito y con un plan. Pero me llevaba a la historia de Abraham. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos nosotros entender lo que son las intenciones del corazón. Para Dios pesó tanto la intención del corazón de Abraham de presentar en sacrificio a su hijo, aunque no lo hizo, pero para Dios fue como si lo hubiera hecho. Para Dios fue como si lo hubiera realizado, y lo recibió como olor fragante, como olor grato delante de él, de obediencia. Porque por más duro que era, Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios. Era el hijo por el cual tanto había esperado durante tantos años, y Dios se lo entrega. Era la petición de su corazón concedida, pero ahora Dios se la pide y Abraham no la rehúsa, sino que la entrega. Pero cuando nosotros entendemos la importancia de la intención del corazón, podemos darnos cuenta de esto. Si lo bueno y lo correcto delante de Dios, aunque no se hizo, para Dios es como se hiciera. Imagínate cuando nosotros pensamos lo incorrecto o tenemos la intención de hacer lo incorrecto. Entonces, ahí tenemos que meditar, porque para Dios la intención del corazón pesa. Y tiene que ver con lo incorrecto también y con lo malo, porque nosotros no nos damos cuenta, pero una de las estrategias del enemigo es hacernos creer que tener la intención no perjudica nuestra vida espiritual, no perjudica nuestro ministerio, no perjudica nuestra vida personal, cuando sí lo hace. Porque delante de Dios la intención cuenta, y cuando nosotros pensamos o tenemos la intención incorrecta, para Dios es como si lo hubiéramos hecho. Porque si en lo bueno trascendió los tiempos lo que Abraham no hizo, pero sí tuvo la intención que fuese sacrificio, imagínense cuando nosotros tenemos intenciones incorrectas, intenciones que no van de acuerdo con la voluntad de Dios, intenciones que nos llevan por el camino errado, aunque no lo hagamos. Tarde o temprano eso va a dar luz al pecado, a lo incorrecto, a lo que está mal, a lo perverso. Entonces es para meditar en nosotros que cuando hay intenciones que no son correctas, tenemos que rechazarlas. No podemos permitirlas en nuestras vidas, porque esa intención nos desvía del plan y el propósito de Dios, porque en el mundo espiritual esa intención pesa como si lo hubieras hecho. Por eso Jesús también habla por ejemplo del adulterio, que no solamente el hecho de tener una relación extramatrimonial es adulterio, sino el hecho de solamente mirarlo y pensarlo, porque la intención del corazón pesa. Cuando nosotros comenzamos a entender las escrituras, se nos va revelando el corazón de Dios y vamos entendiendo el peso de lo que verdaderamente representan las cosas. Por eso es tiempo de meditar y examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuál es la intención que nos están gobernando diariamente? ¿Son buenas? ¿Son incorrectas? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que volvernos a Dios, aún en la intención del corazón, y decirle al Señor que nos restaure, que nos liberte, que en nosotros traiga un cambio y una transformación, porque muchas veces quizás no es lo que estamos haciendo, sino las intenciones que estamos teniendo, las que no permiten que la bendición de Dios se desate sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Por eso las intenciones son muy importantes, y debemos entender de que todo en la Biblia está escrito para que nosotros aprendamos. Dios te bendiga mucho, y no te olvides compartir